Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las estrellas y te traemos las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un triángulo amoroso que ha estado dando mucho de qué hablar, un culebrón digno de las mejores telenovelas, pero que ocurrió en la vida real. Sí, señoras y señores, vamos a sumergirnos en un tema que ha revolucionado las redes sociales y a los fanáticos de dos de los actores más populares del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Y el quid de la cuestión, el misterio que vamos a desvelar hoy, es ¿buscó Can Yaman al ex de Demet Özdemir? El secreto revelado. Quédense conmigo hasta el final porque la historia tiene muchos matices y, créanme, no querrán perderse ni un solo detalle. Y si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Son ustedes el motor de este canal. Para quienes quizás no estén al tanto, Can Yaman y Demet Özdemir fueron una pareja que deslumbró al mundo entero. Su química en la serie Erkencikus fue tan palpable que traspasó la pantalla y se convirtió en una de las relaciones más seguidas y adoradas en Turquía y, por supuesto, a nivel internacional. Los fans los amaban, los apodaban cariñosamente, soñaban con su boda, y de repente, como un rayo en cielo despejado, anunciaron su ruptura. Un golpe duro para muchos, sin duda. Pero la vida de las celebridades, como bien sabemos, nunca es sencilla, y las historias detrás de las cámaras suelen ser tan o más interesantes que las que vemos en pantalla. Tras su separación, ambos actores continuaron con sus vidas, cada uno por su lado. Demet Özdemir encontró el amor nuevamente en los brazos de Oğuzhan Koç, un músico y actor muy conocido en Turquía. Su relación también generó un revuelo mediático considerable, y juntos parecían formar una pareja sólida y feliz. Las cámaras los captaban juntos, compartían momentos en redes sociales, y todo apuntaba a un futuro prometedor. Por su parte, Can Yaman, conocido por su carisma y su impresionante físico, también ha estado en el ojo del huracán mediático por sus supuestas relaciones, pero ninguna tan confirmada y oficializada como la que tuvo con Demet. Y aquí es donde entra la intriga que nos trae hoy aquí. Hace algún tiempo empezaron a circular rumores, pequeñas píldoras de información que apuntaban a un encuentro, a una posible comunicación entre Can Yaman y, sí, lo han adivinado, el ex de Demet Özdemir. O mejor dicho, el que fue su pareja antes de Oğuzhan Koç. Hablamos de Gökhan Alkan, otro actor turco con una trayectoria destacada. La noticia, de ser cierta, era explosiva. ¿Por qué Can Yaman buscaría al ex de su expareja? ¿Qué podría haberlos unido? Las especulaciones no se hicieron esperar. Los rumores iniciales surgieron de algunas publicaciones en redes sociales y de comentarios de usuarios que decían haber visto a Can y Gökhan juntos en un determinado lugar, o que habían oído hablar de una conversación. Al principio eran solo esos rumores, chismes de pasillo que se amplifican en el torbellino de las redes. Sin embargo, lo que diferencia esta historia es que poco a poco fue ganando fuerza. No se trataba de una simple especulación pasajera, sino de comentarios que parecían tener cierto respaldo, aunque fuera indirecto. La prensa del corazón turca, siempre ávida de exclusivas, se lanzó de cabeza a investigar. Los paparazzi empezaron a seguir más de cerca a ambos actores, intentando capturar cualquier pista, cualquier indicio de un posible encuentro. Y fue en este contexto de búsqueda y escrutinio donde empezaron a aparecer más detalles, o al menos, más insistencia en la historia. Se llegó a decir que Can Yaman había buscado activamente a Gökhan Alkan. Imagínense la escena. El actor del momento, la estrella internacional, contactando al que fue pareja de la mujer que un día amó. ¿Fue por curiosidad? ¿Por celos? ¿Por algún tipo de desacuerdo o para limar asperezas? Las teorías eran infinitas y francamente todas eran fascinantes. Según algunas fuentes, el motivo detrás de este acercamiento no era precisamente amigable. Se especuló que Can Yaman podría haber querido tener una conversación con Gökhan Alkan sobre Demet Özdemir. Quizás para entender mejor qué había sucedido en el pasado, o quizás, y esto es lo más jugoso, para intentar saber algo sobre la relación actual de Demet con Oğuzhan Koç. La envidia, los celos, la necesidad de saber si la persona que una vez amaste ha rehecho su vida de una manera que te afecta, son sentimientos humanos y, en el mundo de las celebridades, magnificados y expuestos al escrutinio público. Hay que recordar que la ruptura entre Can y Demet fue bastante comentada. Se habló de incompatibilidad, de presiones externas, de la intensa vida mediática que rodeaba su relación.
Y para Can Yaman, ver a Demet feliz con otra persona, especialmente con alguien que también pertenece al mismo círculo, podría haber sido un golpe. La necesidad de información, de cerrar capítulos o de simplemente saciar una curiosidad que a veces puede ser implacable, podría haberlo llevado a dar este paso. Los periodistas intentaron obtener confirmación directa de ambos lados. Interceptaron a Can Yaman a la salida de eventos, le preguntaron directamente si había hablado con Gokey Alkan, y sus respuestas, como suele ser habitual en estos casos, fueron evasivas. Declaraciones del tipo «soy un profesional», «no me gusta hablar de mi vida privada», o «estas son tonterías», son típicas para desviar la atención y proteger su imagen. Gokey Alkan, por su parte, también se mantuvo en un discreto silencio, lo que paradójicamente solo alimentó más los rumores. Cuando no hay negación explícita, la gente tiende a creer lo que quiere creer, o lo que más morbo genera. Lo que sí se dejó entrever en algunos círculos, y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, es que el encuentro, si es que ocurrió, no fue una charla amistosa de café. Se insinuó que Can Yaman quería obtener información sobre Demet Özdemir, y que Gokey Alkan, quizás por respeto a su propio pasado o por lealtad a la privacidad de Demet, no quiso o no pudo satisfacer esa curiosidad. La idea de un encuentro tenso con preguntas incómodas y respuestas esquivas es la que más ha calado en la imaginación de los fans. Y aquí es donde debemos ser cautos. Es importante recordar que estamos hablando de rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas, no hay fotos del encuentro ni testimonios directos y confirmados. La prensa del corazón a veces exagera, a veces inventa y a veces simplemente construye narrativas a partir de pequeñas piezas de información que se van juntando. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que nunca fueron desmentidos de forma categórica por las partes involucradas, les ha dado una credibilidad que trasciende la simple habladuría. Podríamos plantearnos la pregunta ¿por qué Can Yaman se molestaría en buscar al ex de su ex? Si su relación con Demet terminó y ambos han seguido adelante, ¿qué sentido tendría? Una posibilidad es la del ego herido. Ver a tu expareja rehaciendo su vida con alguien más puede ser difícil de asimilar, especialmente si la ruptura fue dolorosa o si todavía guardas sentimientos. La necesidad de saber cómo está esa persona, qué está haciendo, con quién está, es un impulso muy humano. Y si la vía directa está cerrada, a veces se buscan intermediarios, o incluso, como en este caso, a alguien que compartió una etapa previa con ella. Otra teoría, quizás más noble, es que Can Yaman podría haber querido cerrar un capítulo de su vida de manera definitiva. Entender mejor la dinámica de la relación de Demet en el pasado, o simplemente tener una conversación con alguien que conoce a Demet de una manera particular, podría haber sido su manera de buscar paz. A veces necesitamos cerrar los ciclos de la mejor manera posible, y eso puede implicar hablar con personas que fueron importantes en la vida de quien fue importante para nosotros. Sin embargo, la versión más picante y la que más ha alimentado el debate en redes, es la de los celos o la simple curiosidad por saber si Demet estaba verdaderamente feliz. Can Yaman, siendo un hombre atractivo y exitoso, podría sentir que tiene derecho a saber qué pasa en la vida de la mujer que un día fue suya. Y Gokey Alkan, como ex de Demet, sería una fuente de información privilegiada. Sea cual sea la verdad, lo que sí es un hecho es que esta historia ha puesto de relieve la compleja red de relaciones, exparejas y posibles resentimientos que existen en el mundo del espectáculo. La vida de los famosos está constantemente bajo el microscopio, y cada acción, cada rumor, cada suspiro es analizado y diseccionado por millones de personas. Lo que nos queda claro es que el misterio de si Can Yaman buscó al ex de Demet Özdemir sigue flotando en el aire. Las pruebas concretas son escasas, pero la persistencia del rumor y la falta de desmentidos rotundas le otorgan una pátina de credibilidad que intriga a muchos. Es una de esas historias que alimentan nuestra fascinación por las vidas privadas de las estrellas, por los dramas humanos que se esconden detrás de las sonrisas perfectas y los guiones bien escritos. En resumen, hemos explorado la posibilidad de que Can Yaman haya tenido algún tipo de contacto con Gokey Alkan, el ex de Demet Özdemir. Los rumores apuntan a que el motivo podría haber sido la curiosidad, los celos, o simplemente la necesidad de cerrar capítulos. Aunque no hay confirmación oficial, la historia ha generado un gran revuelo y ha alimentado la especulación en torno a las complejas relaciones que se tejen en el mundo del entretenimiento. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de los rumores y los secretos del mundo del espectáculo. ¿Ustedes qué opinan?
¿Creen que Can Yaman buscó a Gokeyana al Khan? ¿Cuál creen que fue el motivo? Me encantaría leer sus teorías y comentarios aquí abajo. Participen en la conversación. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega, donde desentrañaremos más secretos y les traeremos las noticias más impactantes. Hasta pronto.